Este 18 de diciembre en Qatar, la Argentina parecía estar viviendo la película de sus sueños, porque la fue transcurriendo desde el principio y casi hasta el fin, con extrema felicidad, con suma tranquilidad y casi sin padecimiento. Pero como toda historia, para no carecer de sentido y de gracia, debe contener un nudo, una situación problemática. Apareció un villano francés llamado Mbappé, que le colocó a esta historia un suspenso tremendo. Con lo que no contaba este villano europeo es con que la Argentina tenía dos superhéroes. Uno extraído de los dibujitos animados y el otro de la ciudad de Rosario, aunque a esta altura me parece a mí ya proviene de otro planeta. Y esos dos superhéroes son los que nos terminaron obsequiando la copa. Un cotejo que para mí fue el más memorable de la historia del fútbol mundial. Está bien, yo no vi el maracanazo, yo no vi la final del 86 como la puede haber visto usted, como la vio por ejemplo mi papá, que me dijo que también fue extraordinaria. Tanto así como otras que habrán sido excelentes, pero para mí este es el mejor partido que vi en toda mi vida y creo que debe ser casi imposible superarlo. Primero por cómo se dio. Argentina lo pasó por encima, pero lo pasó por encima 80 minutos de 90 a Francia, que era el campeón defensor. Ese es el primer componente. Francia, en un abrir y cerrar de ojos, en un chispazo, se lo empató. Argentina, lejos de derrumbarse psicológicamente, pasó a ganarlo de nuevo y Francia se volvió a reponer y terminamos yendo a los penales para dirimir esta historia que no la podría haber pensado ni Borges en sus mejores cuentos, ni Galeano, ni Sacheri, ni absolutamente nadie. La mejor historia del fútbol mundial y el orgullo de haber sido testigos de cómo se escribía esta historia. Otro de los componentes que a mí me parece de los más atractivos es que se enfrentaban, a mi criterio, los dos mejores jugadores de este siglo. Ayer algunos debatían conmigo en mis redes sociales que Cristiano Ronaldo es más que Mbappé. Bueno, a mi criterio, hasta ayer Mbappé ya era más que Cristiano, hoy directamente es bastante más, porque tuvo una actuación también memorable, inolvidable, un hat-trick en una final del Mundial, el gol incluso en la tanda de penales y no le alcanzó. Mire usted lo difícil que es ganar un Mundial. Y del otro lado Messi, que directamente ya no tengo palabras, el Mundial de su vida, hizo goles en todas las fases. Cuando Argentina estaba en la lona lo levantó en ese partido ante México donde anotó un gol de antología. Y termina siendo hasta el gol del final y el gol de la tanda de penales. Y yo creo que claro, era como vivir el Maradona contra Pelé del siglo XX, que nunca existió, este Messi ante Mbappé del siglo XXI. A mi criterio, estos cuatro son lo que componen el panteón de los dioses del fútbol. Maradona, Messi en primer lugar, como usted los quiera acomodar, y un escalón más abajo, Pelé y Mbappé, quien tiene 23 años y todavía un largo recorrido. Un cotejo atrapante de principio a fin, no se planchó nunca, jamás ingresó en una meseta. Yo me imagino que para el espectador neutral debe haber sido fascinante ver este partido. Claro, a nosotros casi nos da un bobazo, a mí particularmente ya me temblaba todo sobre el final, no me acuerdo ni cómo viví los penales, pues ya se me había apagado el televisor. Y una emoción indescriptible. De hecho, vengo de los festejos, casi no tengo voz y se me está pasando un poco el estado de ebriedad. Decidí hacerlo ahora el video porque tenía ganas de expresar estas emociones en este momento, porque realmente me hallo así, muy emocionado, muy sensibilizado
con este campeonato del mundo, con el furor que se vivió en la gente, con el glamour popular que atravesó las calles, caminando desde mi casa hasta el monumento, estoy como a 50 cuadras, con alegría, con amigos, con las bocinas de la gente, con los aplausos, con los cantos, una felicidad que merecía el pueblo argentino y que este seleccionado fantástico, conducido por Scaloni y con Messi como estandarte, se lo terminó obsequiando. Lo merecía Messi, lo merecía el pueblo argentino, y luego de 36 años, ya con Diego, vaya a saber uno dónde, yo creo que estuvo presente, Argentina vuelve a lograr el título mundial y logró su tercera corona del mundo. Yendo a las acciones del juego, la Argentina, como decía, fue el claro dominador desde el principio, con una presión alta, con circulación de pelota, con un Di María impresionante, con un Messi espectacular, con la defensa presionando incluso alto y con anticipos, el mediocampo resolviendo situaciones defensivas y ofensivas constantemente. Y el primer tiempo fue un monólogo. Francia no pateó un tiro al arco y Argentina lo apabulló. Primero tuvo una con una presión alta, forzó el error la Argentina, y McAllister, que para mí jugó un muy buen partido, disparó desde afuera del área, su remate fue contenido por Lloris. Luego hubo un desborde de Di María por izquierda, un centro atrás, un disparo de De Paul que fue desviado por Varane y pasó cerca. Otra presión ejercida por De Paul, hace una pared con Messi, centra atrás, y Di María la calza de derecha con la inhábil, y como digo acá en mi casa, la tiró al vecino, porque la envió muy alta. Y a los 22 minutos llega la jugada que irrumpe en el juego, un enganche espectacular de Di María con cuadrado X en la play, lo hizo pasar de largo a su marcador, que le termina cometiendo el penal con un empujón y un toque abajo. Messi, como si estuviese pateando un penal en la plaza con el hijo, lo cambió por gol. Y Argentina, lejos de achicar para atrás, siguió yendo al frente, disculpe si me trabo, como le dije, se me está pasando un poco el estado de ebriedad ahora. Y claro, siguió contando con situaciones, hasta que a los 35 minutos llegó uno de los mejores goles que he visto en el Mundial. Primero con una recuperación de Molina, un toque de primera de McAllister, el que rompe la jugada es Messi porque controla de espaldas y manta a dos marcadores y descarga con el borde externo hacia la derecha. Julián Álvarez coloca un pase profundo de primera fenomenal. McAllister, corriéndola por derecha, vio que lo podían morfar, que se la podían extirpar, y la decide colocar de forma cruzada al segundo palo. Espectacular. Para la llegada de Di María, que ante la salida del arquero se la tiró por encima con un remate un tanto mordido, pero plenamente eficaz, y estableciendo un 2-0 que generaba que nos miráramos, acá al menos en mi casa, y que no lo pudiéramos creer. Que una final ante el campeón defensor, ante el equipo donde jugaba una de las figuras mundiales, se estuviese presentando tan accesible. No accesible por desmérito del rival, sino accesible por mérito propio. Era impresionante el partido que estaba jugando Argentina. Pocas veces vi una actuación así de un equipo en una final del Mundial. En general son mucho más parejas, si bien lógicamente luego se emparejó, pero ese primer tiempo fue un monólogo, y nos fuimos al entretiempo con esa sensación, no sé si de sorpresa, porque la Argentina es un equipazo, pero al menos a mí me llamaba la atención tanta superioridad de un equipo ante otro en una final. La Argentina había sido imperial desde lo colectivo, desde lo ofensivo, desde lo defensivo, desde la eficacia, muchos puntos altos de los jugadores que debían tener puntos altos: Romero, Tamendi, Messi, Di María, bueno, Enzo Fernández, que fue premiado como el mejor jugador joven del Mundial. Y el segundo tiempo comenzó en la misma sintonía. Argentina seguía atacando y Francia no sabía qué hacer. No tenía idea de cómo diagramar juego, de cómo hacérsela llegar a Mbappé. Cuando la pelota le llegaba a Mbappé era sucia y estaba bien controlado. De hecho, como decía, en el primer tiempo incluso Francia terminó haciendo cambios a los 40 minutos porque no le encontraba la vuelta de ningún modo. Y en el segundo tiempo Argentina siguió siendo superior, contó ya en el arranque con una jugada muy clara, un pase pinchadito de Enzo Fernández a McAllister que no llegó por poquito, un anticipo de Cuti Romero que derivó en Messi, que se la abrió a Di María, le tiró un centro a De Paul que la volvió y terminó en las manos de Lloris, que respondió correctamente.
Luego Di María lo encontró con un pase en cortada a Julián Álvarez, que disparó un latigazo al primer palo y también fue contenido por el arquero. Una jugada fantástica de Di María que lo sacó a pasear como mi primo de Córdoba cuando venía con la mujer, y a mi prima chica y a mí nos llevaban al parque, a los juegos de acá del Parque Independencia, nos llevaban al shopping, a comer, a tomar un helado. Lo sacó a pasear de un modo increíble. Di María, Koundé, tiró el centro, la dejaron correr, Messi controló y cuando fue a disparar, Rabiot con precisión quirúrgica se la terminó extirpando. Luego hubo otra donde Messi, impresionante, le filtra un pase buenísimo a Julián Álvarez, que se la deja a McAllister, pero el pase fue un poquito largo y Lloris terminó barriendo con los pies. Pero seguía siendo un monólogo, y si bien el fútbol es traicionero y Argentina había tenido una situación trágica ante Países Bajos, donde el partido estaba controlado desde el juego y desde el resultado y se lo terminaron levantando, nada hacía parecer que la historia se pudiese repetir. Pero bueno, este deporte hermoso y feo a la vez nos termina dando una nueva lección de que nunca nada está definido hasta que el partido termina. Francia comenzó a atacar con algunos centros, lo empezó a emparejar también con los cambios, Coman entró muy bien, y a los 79 minutos una pelota que parecía controlada para Otamendi termina complicándose porque Thuram lo primerea, lo anticipa, le gana en velocidad, le recorta el área y Otamendi lo termina bajando y Mbappé lo cambia por gol. Y luego de ese gol se despertó la bestia, que estaba absolutamente dormida en el duelo de los cracks. Messi estaba haciendo un partido de 10 puntos y Mbappé de 3 o 4. Y a partir de ahí se despertó. Y a la jugada siguiente, los cracks son así. Lo dejaron un segundo solo, la bajó de cabeza como si estuviese jugando un fútbol playa, se la devolvieron de primera y lanzó una volea contra el segundo palo a la ratonera. Para mí el Dibu no tenía mucho que hacer. Y creo que tanto a mí como a muchos de ustedes se nos vino el mundo abajo. Porque aparte había salido Di María, que era el que más encaraba, el que más eludía y encontraba los espacios para explotarlos en el 1 versus 1. Porque a Messi se lo notaba un poco cansado y porque el juego del equipo, si bien distaba de ser malo, ya no era tan imperial y tan avasallante ante el rival como al principio. Y en esos minutos finales Francia tuvo acciones claras con un Mbappé envalentonado que encaró, pateó, su remate se desvió y se fue muy cerca. Luego con un desborde de Coman, un remate de Rabiot y un atajadón del Dibu Martínez. Luego una jugada también de Mbappé por andarivel izquierdo que asistió a su compañero y no controló bien. Y la última bola fue para Argentina con una jugada excelente de Messi, la de toda la vida, de derecha hacia el centro, disparó muy fuerte, su remate se movió, vivoreó en el camino, pero Lloris la cacheteó y la terminó despejando al córner. Finalizó el partido y era una sensación de injusticia total, de desazón, de tristeza, porque no se podía creer que con el partidazo que había hecho Argentina, con 80 minutos increíbles de superioridad total, se le estuviese escapando e incluso terminase sufriendo y pidiendo la hora. Pero este equipo tiene algo, y es que sabe reponerse con inmediatez a los momentos más adversos. Lo hizo luego del partido con Arabia, lo hizo luego de que le levantaron el cotejo ante Países Bajos y lo volvió a hacer hoy. Porque en el tiempo extra Argentina siguió siendo superior como a lo largo del partido y contó con muchas situaciones, sobre todo con Lautaro Martínez, luego de una jugada espectacular de Messi. Luego Lautaro no pudo patear bien, lo bloquearon y Montiel disparó de primera y se la despejaron de cabeza. Luego una habilitación 3 dedos impecable de Acuña para Lautaro, que quedó mano a mano, y cuando definió también se la extirparon con lo justo desde atrás y no quería entrar y nos mirábamos acá con una angustia que no lo podíamos creer. Ya en el segundo tiempo extra, porque el primero transcurrió bastante, hubo una volea de Messi que fue contenida por Lloris y a los 108 el gol que desató la algarabía total, que parecía ya darnos la copa, tras una jugada que fue de suspenso total porque parecía que Lautaro estaba inhabilitado,
terminó tocando con Messi, Enzo Fernández lo habilitó a Lautaro, pateó a quemarropa, rebote de Lloris, y Messi patea y se la sacan de adentro, pero mire con el suspenso que tuvo que hacer el gol argentino, un flipper total, no sabíamos si estaba habilitado, si había entrado, si no, bueno, fue gol. Parecía que nos aferrábamos a la victoria y que el Mundial ya era nuestro, porque faltaban 10 minutos nada más. Pero bueno, esta película inolvidable que le contaremos a nuestro hijo, a nuestro nieto y quedará para el recuerdo en toda la historia, nos deparaba una emoción más, una emoción dolorosa. Porque a los 116 minutos, mírate el minuto que hubo que sufrir, Francia tuvo un córner por la derecha, un rechazo desembocó en el jugador que menos tenía que desembocar de los 11 del contrario, en Kylian Mbappé, que controló, pateó, Montiel le bloqueó el remate con la mano, con el brazo. Terminó siendo penal y Mbappé también, al estilo de Messi, como si estuviese jugando con los hijos, con los amigos, un fútbol 5, lo terminó cambiando por gol. Iba a seguir habiendo emociones, un partido imposible de repetir. Para mí no hay chance de que no sea el mejor de la historia, memorable por donde se lo mire. Francia iba a contar con un centroarco de Mbappé que pasó muy cerquita, y en la última bola del juego, realmente increíble, una jugada que iba a dejar al borde de la muerte o al menos de la internación a cualquier paciente cardíaco, porque Kolo Muani queda mano a mano con el Dibu Martínez, que decidió ponerse el traje del sargento Cabral en la batalla de San Lorenzo para realizar un arrojo y una salvada inolvidable, como la de Cabral a San Martín. Y para colmo, en el contragolpe, Argentina tiene una situación muy nítida con un centro para Lautaro Martínez, que era para hacerle tac y liquidarlo. Le erró al parietal con el que tenía que cabecear y la tiró afuera. Y nos terminamos yendo a los penales. Y ahí apareció nuevamente este héroe extraído de los dibujitos animados, que es el Dibu Martínez. Porque, bueno, comenzó pateando Francia, Mbappé la mandó nuevamente a guardar. En los 3 penales pateó al mismo lugar, el Dibu estuvo muy cerca, lo cacheteó incluso a este de la tanda, puso el 1-0, Messi con una clase extraordinaria, magistral, lo empató. Coman disparó, se lo veía nervioso y el Dibu se lo terminó comiendo, como le gusta decir a él, luego hizo su bailecito y su show. Dybala, que parece haber ingresado para este momento, de hecho no sé si fue él o Enzo Fernández, que le sacan sobre el final también una pelota a Mbappé cuando estaba gambeteando todo lo que le obstaculizaba el camino. Dybala marcó el gol, con suspenso también, con un remate al medio. Tchouaméni lo falló, lo tiró afuera, Paredes convirtió y llegamos a la última parte de la tanda de penales ya con la sensación de tener el título en la mano, pero no nos podíamos confiar. Kolo Muani lo anotó, no hizo por suerte el gol en la última jugada del juego y lo hizo acá. Y Montiel, que se redimió de su error tras el penal del último gol de Francia, terminó definiendo la serie, el Mundial y esta tercera estrella para la República Argentina. En este caso voy a hacer una excepción, no voy a hacer puntajes, para mí absolutamente todos, desde el primer jugador hasta el último, desde el técnico hasta el utilero, tienen un 10. Sí hago una mención especial para Messi, que fue un ejemplo de estoicismo, de resiliencia, tanto lo buscó y lo terminó consiguiendo y obviamente con total merecimiento. Un mundial fantástico, extraordinario, inolvidable, fue un placer verlo jugar, pero más allá de eso, destaco justamente esa cuestión de haberse repuesto a la adversidad y haber logrado cerrar su carrera con este broche de oro. Quizás le queda un capítulo más, porque lo estamos esperando aquí en Rosario, al menos la mitad, pero que haga lo que quiera, porque bueno, ya creo que a esta altura es un héroe de la patria. Así que mis respetos, mi admiración y mi cariño total para Messi, pero también quiero destacar a otros jugadores que para mí fueron la base y que fueron fundamentales, como los centrales, Otamendi, Cuti Romero, cuando le tocó entrar a Lisandro Martínez, bueno, ni hablar del Dibu Martínez, De Paul, que fue de menor a mayor y en esta final también la rompió, Enzo Fernández y Julián Álvarez, que encontraron su puesto justamente en este Mundial. Pero todos, desde el primero hasta el último, Dybala, que entró en esta final y terminó anotando un penal, y ni hablar de Scaloni, que era un técnico principiante
Este equipo se armó de un modo heterodoxo, si se quiere, porque era un entrenador inexperto, se formó con muchos chicos que, bueno, nos dejan una base de aquí en adelante maravillosa para ilusionarse, pero creo que lo más importante de todo fue esta unión grupal que se consiguió y, lógicamente, Copa América finalísima, mundial, nos han obsequiado a nosotros, a los hinchas, al pueblo argentino, las alegrías más grandes de los últimos años. Así que mi agradecimiento total para Scaloni, para Messi, para todo el plantel, por esta alegría, esta felicidad que desborda las calles a lo largo y a lo ancho del país. Hoy caminando hasta el monumento con mi amigo Hernán Ledesma, con mi amigo Ramiro Piovano, con mi amiga Barbie Tolosa, viviendo el partido con una emoción total, con mi familia, y se lo debemos a ustedes. Así que mi agradecimiento total. Le bordaron una estrella más al escudo argentino, hemos ganado la tercera, hemos conquistado el planeta, al menos futbolísticamente hablando, y al menos hoy y por un tiempo seremos los más felices del mundo.